Audiolibro, La marca de sangre y plata. Capítulo 1, El eclipse del destino. La primera palabra fue el nombre. Lo gritó el viento, lo susurraron las hojas, lo esculpió la roca bajo sus pies, Aurora. Damián corría, pero no era la bestia dentro de él la que lo impulsaba, sino una desesperación fría, humana. Había cruzado el límite, la línea invisible trazada con magia de sangre que separaba el territorio de su manada, la luna carmesí, del dominio de los renegados, los proscritos. La noche era de un azul profundo, pero no había luna. Era el eclipse del destino, un fenómeno raro en el que la luz astral desaparecía, dejando a los licántropos vulnerables, con sus sentidos en un confuso letargo. Era el momento perfecto para un secuestro. O algo peor. Damián, el alfa heredero de la luna carmesí, había ignorado todas las advertencias. Aurora, su beta, su confidente, su compañera no oficial, había desaparecido al anochecer. Lo único que quedaba era un rastro tenue de su perfume a lavanda y pino, que terminaba abruptamente en el lindero. Se transformó a la carrera, sin importarle el dolor crujiente de los huesos al romperse. En un instante, su forma humana se desprendió, reemplazada por un lobo pardo, rojizo, imponente, de ojos ámbar encendido. Su forma lobuna le dio la velocidad y los sentidos que necesitaba, y el miedo dio paso a una furia concentrada. Proscritos, lobos que habían renunciado a las leyes de la diosa luna, alimentando su rabia y viviendo solo para la depredación. Damián había prometido eliminarlos, y ahora se habían atrevido a tocar lo que era suyo. El rastro se hizo más fuerte. Debajo del aroma de Aurora, aparecieron otros, podredumbre, sudor rancio y, extrañamente, miel quemada. Llegó a una grieta en la tierra, una antigua cicatriz del bosque. Se deslizó por la pendiente, usando sus garras para frenar el descenso. El aire abajo era denso y húmedo, y el sonido del goteo de agua era el único indicio de vida. Una cueva. Damián regresó a medias a su forma humana, lo suficiente para enfundar su cuchillo de caza, empuñadura de roble y hoja de plata. Un riesgo en sí mismo, pues el contacto con la plata era una agonía, pero era la única arma que doblegaba a los proscritos. La cueva se abría a una cámara cavernosa. En el centro había tres figuras. Dos proscritos, lobos de pelaje sucio, observaban al tercero. Y allí estaba Aurora, atada a una estalagmita, con la cabeza gacha. Pero la figura que la sujetaba no era un lobo. Era un hombre, joven, alto, con el cabello negro cayéndole sobre los ojos de un verde tan pálido que parecía brillar en la oscuridad. Vestía cuero oscuro y sostenía una cadena de hierro oxidado. «Tardaste, alfa heredero», dijo el hombre con una voz que era como grava sobre terciopelo. Hablaba el dialecto de las manadas. «¿O debería llamarte Damián? ¿Qué descuidado eres con tus pertenencias?» La furia de Damián se convirtió en un rugido sordo. «Déjala ir, humano. Esto no es asunto tuyo». «Todo en este bosque es asunto mío», replicó el hombre, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos fríos. «Me presento, soy Chiron. Y tu beta, Aurora, tiene algo que me pertenece. Su condición». Damián sintió el mundo estremecerse. «¿De qué demonios hablas? Ella no es solo una beta, Damián. Es una cambiaformas pura, la última. Su linaje contiene la clave para la transición perfecta, sin el dolor o la rabia de la luna carmesí». Chiron extendió su mano, y las cadenas de Aurora brillaron brevemente con una energía azulada. «Planeo usarla para liberarme de mi propia y patética bendición, licántropa. Ella hará de mí algo más. O me enseñará a domar la bestia que arde dentro de ella». Aurora levantó la cabeza. Sus ojos esmeralda estaban llenos de lágrimas, pero su voz fue firme. «Huye, Damián. Es una trampa. Él es un brujo de sangre». Brujo de sangre. Damián había escuchado las leyendas. Humanos que habían robado la esencia de la transformación licántropa y la habían mezclado con magia prohibida. Eran rápidos, fuertes, y podían manipular la mente y el cuerpo de los lobos. El olor a miel quemada era la dulzura artificial de su magia. «¡Qué conmovedor!», se burló Chiron. Hizo un gesto a los proscritos. «Mátenlo. Quiero su cuerpo entero. La sangre del alfa heredero es un ingrediente clave para el ritual». Los dos lobos se abalanzaron. Damián, en un borrón de velocidad lobuna, esquivó el primer mordisco. Su hoja de plata encontró el hombro de uno de ellos, que cayó aullando de dolor. El segundo se lanzó sobre su espalda. Damián no usó su fuerza, usó su inteligencia.
Se rodó hacia la pared, golpeando al proscrito contra el duro cristal de roca antes de asestarle un golpe limpio con la empuñadura. El lobo se desmayó. La plata había hecho su trabajo. Chiron solo sonreía, observando el caos como si fuera una obra de teatro. Impresionante, pero la fuerza bruta no ganará esto. De repente, una oleada de dolor indescriptible recorrió el cuerpo de Damián. No era la plata. Sentía que su fuerza vital se agotaba. Miró a Chiron. El brujo de sangre estaba concentrado, con los ojos brillando en verde. Estaba drenando su energía licántropa. Damián cayó de rodillas, su transformación desvaneciéndose. Volvía a ser humano contra su voluntad. Aurora gritó. Déjalo, te daré lo que quieras. Oh, no, Aurora. Ya no funciona así, respondió Chiron, acercándose con la cadena colgando inerte. Él ya es mío. Y tú serás mi compañera, mi igual, en un mundo sin la tiranía de la luna. En ese instante, Damián vio su oportunidad. Con la última pizca de fuerza, se lanzó. No hacia Chiron, sino hacia el eslabón oxidado que unía a Aurora con la estalagmita. Cortó con el cuchillo. El metal se rompió. Aurora estaba libre. ¡Corre!, gritó Damián, mientras la oscuridad consumía su visión. Aurora se incorporó. No corrió. En un movimiento que Damián nunca había visto, liberó su propia forma lobuna. No era un lobo pardo ni gris. Era una hembra blanca, etérea, casi fantasmal, con el pelaje ondeando como seda. Era la cambiaformas pura. Su rugido no fue un aullido de batalla, sino una onda de choque que hizo vibrar la cueva y rompió la concentración de Chiron. La luz verde se desvaneció. Aurora usó su cuerpo blanco para empujar a Damián hacia la salida, movida solo por el instinto. Sobrevive, Damián, siseó su voz en su mente. Yo volveré por ti. Y entonces, en el caos de la cueva, la cadena oxidada de Chiron se envolvió alrededor de su cuello, y un grito de dolor, tanto mental como físico, fue lo último que escuchó Damián antes de caer inconsciente por la grieta. Capítulo 2, El despertar del exiliado. El dolor no fue una bofetada, fue el abrazo lento y helado de un sudario. Damián despertó con la garganta seca y la cabeza palpitante. El aire olía a hierbas amargas y humedad. Estaba en la enfermería de la manada Luna Carmesí, una pequeña cabaña de piedra cuyo techo de paja dejaba filtrar un tenue rayo de luz plateada durante las noches de luna llena. Pero aquella noche seguía siendo ciega, sin rastro de luz astral. La herida de su brazo, producto de la refriega desesperada en la cueva, ya estaba casi cerrada. Una delgada línea roja marcaba su piel. Su transformación a medio camino había sanado lo peor, pero su fuerza licántropa se sentía como arena escapando entre sus dedos, exhausta, drenada. Se incorporó, el crujido de las mantas de lana rompiendo el silencio. Te sugiero que no te muevas, dijo una voz cortante desde la esquina. Era Serena, su teniente. Estaba sentada en un taburete tallado, puliendo un juego de dagas. Sus ojos grises, normalmente fríos y analíticos, brillaban con una tensión apenas contenida. Damián sintió un retortijón de culpa. Serena era leal a la manada y a él, y la había arrastrado al borde del caos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con voz ronca. 20 horas. Tu cuerpo luchaba contra la plata de tu propia hoja. Y contra el drenaje mágico de ese brujo, respondió Serena, evitando usar la palabra humano, como si fuera una blasfemia. Se levantó, dejó las dagas a un lado y le ofreció un cuenco de caldo humeante. Tu padre está furioso. Damián tomó el cuenco, dejando que el calor le devolviera algo de vida. ¿Furioso porque perdí a Aurora o porque desobedecí la orden de no cruzar el río? Serena desvió la mirada. Ambas, pero sobre todo lo segundo. Dice que provocaste un incidente territorial con los proscritos y un conflicto potencial con los humanos. Te espera en la casa del Alfa. Quiere verte ahora. La casa del Alfa, el lugar donde Damián debería estar preparándose para heredar el liderazgo, no para ser juzgado. Se vistió con rapidez, notando que su uniforme de teniente le quedaba extrañamente grande. Al salir a la noche sin luna, Serena caminaba a su lado, su presencia tan firme como reconfortante. ¿Y el rastro de Aurora?, preguntó Damián. Nulo. El brujo Chiron sabía lo que hacía. El rastro de su magia es un muro. Nadie puede detectarla, respondió Serena con la mandíbula tensa. He asignado guardias en la frontera, pero sin luna estamos ciegos. Esperamos refuerzos de la Guardia del Norte. El corazón de Damián se hundió.
La Guardia del Norte era leal al consejo de los alfas, no a él. Llegaron a la casa del alfa, una estructura rústica pero imponente, construida con la madera más fuerte del bosque. Dentro, la chimenea rugía, pero el ambiente era gélido. El alfa, su padre, Theron, estaba de pie junto al fuego. Era un lobo viejo, de rostro curtido por las batallas y los errores. Damián, dijo sin mirarlo a los ojos, signo inequívoco de desprecio. Padre, respondió Damián, inclinándose levemente. Desobedeciste una orden directa, rompiste la tregua tácita con los proscritos y, lo más grave, pusiste en peligro a nuestra beta, a la cual, por tu temeridad, hemos perdido. Theron levantó la mano, mostrando el anillo con el emblema de la luna carmesí. Has demostrado que tu amor por una mujer pesa más que tu lealtad a la manada. No eres apto para liderar. El aire se espesó. Aurora era su compañera destinada, aunque el vínculo aún no se había formalizado. Perderla era una herida para la manada, pero humillarlo públicamente era un movimiento político. Con efecto inmediato, continuó Theron, quedas despojado de tu título de heredero. Eres un renegado hasta que recuperes lo que perdiste. Un exiliado de tu propia sangre. Damián sintió el golpe, no tanto por la pérdida del título, sino por la traición emocional de su padre. Bien, dijo con frialdad. Entonces la buscaré sin la carga de la corona. Pero iré solo. Ella es mía. No irás solo, intervino Theron. Buscarás el consejo de la anciana Morwen. Ella conoce el peligro de la sangre de los antiguos de Chiron. Ve, Damián, y no vuelvas hasta que hayas enmendado tu deshonra. Serena te acompañará en el primer tramo, para asegurarse de que no cometas otra estupidez. Serena asintió, el rostro impasible. Cuando Damián salió de la casa del alfa, sintió la mirada de desprecio de los guardias. Pero también algo más, el peso total de la responsabilidad sobre sus hombros. Serena lo alcanzó al borde del bosque. No te ofendas, es una medida de precaución. Tu padre tiene miedo. ¿Miedo de qué? ¿De perder su autoridad o de perder el control de la situación? Respondió Damián, con amargura. De la guerra, Damián. Y de lo que Chiron puede hacer con Aurora, contestó ella, deteniéndose bajo la sombra de un pino. Morwen te dirá lo que necesitas. Yo te acompañaré tan lejos como pueda sin desobedecer a tu padre. El silencio entre ambos era denso, pero el roce ocasional de sus manos en la oscuridad creaba una chispa muda. Serena no era Aurora, no tenía su calidez ni su dulzura. Era fuerte, aguda y real, leal a la manada, y quizá, en el fondo, también a él. Damián, susurró cuando llegaron al límite del bosque de las hojas secas. Mientras estabas inconsciente, investigué a Chiron. No es un humano que robó magia. Es un error genético, mezcla de linajes licántropos y hechiceros. Lo llaman brujo de sangre porque su cuerpo hierve con un poder que no puede controlar. ¿Y Aurora es su cura? Preguntó él. No, negó Serena, buscando su mirada en la penumbra. Aurora es el catalizador. Su linaje de cambiaformas pura, libre de la rabia lunar, puede estabilizar el poder de Chiron, hacerlo inmortal y capaz de anular la transformación de cualquier licántropo. Si eso ocurre, la manada caerá. La guerra no será una opción, será una ejecución. La verdad lo golpeó con más fuerza que la plata. Chiron no solo le había arrebatado a su amada, sino el arma contra toda su especie. Su amor por Aurora no era solo personal, era la clave para la supervivencia. Serena se despidió con un toque breve y profesional en el hombro. Ten cuidado, exiliado. El camino es largo y ya no tienes dónde caer si fallas. Damián asintió. Estaba solo, pero no vencido. Su amor por Aurora no era debilidad, sino la única fuerza que Chiron no podía drenar. Su exilio no era una condena, era el inicio de su búsqueda. El primer paso de Damián en el bosque de las hojas secas fue firme. Se dirigía a Morwen, la anciana que guardaba secretos más antiguos que la manada. Sabía que la traición de Lycos seguía suelta, y que la sombra de Serena, su leal aliada, era el único faro en su camino. Capítulo 3, El ojo de Morwen. El camino hacia la cabaña de Morwen era un sendero de renuncia. Cada paso alejaba a Damián de la luna carmesí, de sus responsabilidades y de la familiaridad del hogar. El bosque de las hojas secas era un laberinto de árboles retorcidos y sombras profundas, y la ausencia de la luna hacía que cada ruido, cada crujido de rama, sonara a amenaza. El recuerdo del roce de la mano de Serena en su hombro, el calor de su presencia, era lo único que mantenía a raya la sensación de abandono.
Serena, la teniente estoica, había sido enviada para asegurarse de su exilio, pero su mirada había prometido ayuda en la sombra. Era un consuelo prohibido, una llama tenue en el hielo de su dolor por Aurora. La cabaña de Morwen no parecía construida, sino crecida del bosque mismo, musgo en el techo, raíces serpenteando sobre las paredes. El aire olía a tierra quemada y a algo indescriptiblemente antiguo. De la sombra emergió una anciana. Morwen. No era una loba, sino una de las raras videntes de raíces, humanas con un vínculo elemental con el bosque, ajenas al conflicto licántropo pero respetadas por su conocimiento. Sus ojos, de un gris casi blanco, lo miraron con una intensidad que atravesó la carne y llegó al hueso. El exiliado, dijo, su voz áspera como hojas secas. Vienes buscando respuestas sobre el brujo que te robó a tu compañera. Eres tan predecible como la marea. Damián ignoró la burla y fue directo al grano. Dime qué es Chiron, y cómo puedo romper la conexión que tiene con Aurora. Morwen sonrió, una mueca arrugada y melancólica. Chiron, muchacho, es la sangre de los antiguos. Hace siglos, los linajes más puros intentaron crear al licántropo perfecto, libre de las ataduras de la luna. Fallaron. Crearon un monstruo que contenía el poder de la transformación y la magia humana, un brujo de sangre. Se sentó sobre un tronco caído y lo invitó a hacer lo mismo. Ese poder es inestable, lo consume por dentro. Aurora, la última de los cambiaformas puros, es su solución. Su linaje, libre de la furia, es el ancla que necesita para estabilizar su poder, para volverse inmortal, como te dijo tu teniente. Y con ello, obtener lo que realmente desea, el dominio total sobre la transformación licántropa. ¿El dominio total? ¿Qué significa eso?, preguntó Damián. Que podrá despojar de su forma lobuna a cualquier criatura, a voluntad. Será el amo de la transformación. No habrá guerra, Damián, solo sumisión. Cuando active ese poder, convertirá a todo tu linaje en meros humanos vulnerables. Morwen lo miró con dureza. Por eso tu padre lo teme. No por el territorio. Es el fin de nuestra especie. El peso de esa verdad lo golpeó. El destino de todos dependía de él. ¿Cómo lo detengo? Debe haber una forma de romper el vínculo, de salvarla antes de que use su pureza. Morwen se inclinó hacia adelante, su aliento olía a tierra húmeda. Hay un ritual, un antiguo conjuro de vínculo de sangre. Aurora no está con él, está atada a él. Para cortar esa atadura necesitas un ancla de igual valor, un objeto que contenga la esencia de un linaje puro y un sacrificio de igual magnitud. La vidente se levantó y tomó de una caja de madera algo envuelto en seda. Necesitas esto, dijo, desplegando la tela y mostrando un pequeño recipiente de obsidiana. Y debes sacrificar algo que ya posea el vínculo de sangre. Algo que tu linaje haya amado y perdido. Damián contuvo la respiración. Sabía lo que venía. El ritual requiere la ceniza del objeto y una ofrenda de tu propia sangre en este recipiente. Pero el objeto debe representar un sacrificio ya hecho por la manada, algo con la marca de sangre. Hurgó en su chaqueta y halló lo que buscaba, el colgante que su madre, la anterior luna, le había dado. Un fragmento de hueso de lobo, pulido y grabado con una media luna. El recuerdo más preciado de ella, muerta en una incursión de cazadores años atrás. El colgante de hueso de luna de tu madre, confirmó Morwen, como si leyera su mente. Hecho del hueso de un alfa antiguo. Está imbuido del vínculo de tu sangre más pura y de su sacrificio. Es el único ancla lo bastante fuerte para romper la cadena de Chiron. El corazón de Damián se detuvo. Quemar ese colgante era borrar el último vestigio de su madre. Un sacrificio más doloroso que cualquier herida de plata. Debo hacerlo, susurró, cerrando el puño sobre el hueso frío. No has entendido, muchacho, dijo Morwen con gravedad. No solo es el objeto. Es el sacrificio. Si realizas el ritual, obtendrás el poder para romper el vínculo de Aurora, sí. Pero el precio será la disolución total del lazo que te une a ella. Damián la miró, incrédulo. ¿Qué significa eso? Que si el ritual tiene éxito, salvarás a Aurora de Chiron y la liberarás de su magia, pero perderás para siempre el vínculo que los une. Ya no serán compañeros destinados. Renunciarás a tu amor para salvar su vida. Debes elegir, Damián, su vida o tu amor. La elección era brutal. La vida de Aurora, y con ella la de toda su especie, dependía de que él renunciara a ella para siempre. Su romance se convertiría en un recuerdo quemado. Damián tomó el recipiente de obsidiana. Aurora vive.
Siempre. Morwen lo observó con respeto. Eres más alfa de lo que tu padre cree. Y recuerda esto, la magia de Chiron se debilita con la lealtad. Busca la traición, muchacho. Ahí lo encontrarás. Damián abandonó la cabaña con el colgante apretado en la mano. Su misión ya no era solo una búsqueda, sino una inmolación emocional. Mientras avanzaba entre las sombras, una voz psíquica, fría y clara, atravesó su mente. Damián, tengo información. Nos vemos en el claro de los cuervos al amanecer. S. Capítulo 4. Confianza rota. El claro de los cuervos era un nombre poco apropiado. Al amanecer, solo se oía el susurro de las agujas de pino. El sol aún no rompía el horizonte, y el bosque permanecía envuelto en una penumbra fría. Damián llegó al claro con el recipiente de obsidiana y el colgante de hueso de luna pesándole en la chaqueta. Su mente era un campo de batalla. La determinación de salvar a Aurora chocaba con la certeza de que ese sacrificio significaría perderla para siempre. Serena ya lo esperaba, de pie junto a un tocón cortado. Vestía su uniforme de teniente, aunque lo llevaba con la informalidad de quien participa en un acto prohibido. Al verlo, no sonrió, solo asintió, con el rostro convertido en una máscara de seriedad. «Llegaste», dijo en voz baja, mirando alrededor. «¿Qué tienes?», preguntó Damián sin perder tiempo. La urgencia le apretaba el estómago. Serena sacó un pequeño cuaderno de tapas gastadas de su bolsillo interior. «Es de Lycos. Lo hallé en un compartimento secreto de su cabaña. Dice ser un diario de caza, pero es más que eso». Damián lo tomó. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada. En las primeras había bocetos de rutas de patrullaje de la luna carmesí, información delicada. Pero las últimas páginas destilaban algo más oscuro. «Mira esto», indicó Serena, señalando un párrafo. «Aquí habla de un encuentro con el sanguinario cerca del río, justo el día del eclipse. Menciona un objeto de sacrificio. Lycos no solo sabía del secuestro. Estaba facilitando la ruta de escape de Chiron y Aurora». Damián sintió cómo la furia se concentraba en su pecho. Lycos, su compañero de infancia, su rival de entrenamiento, había traicionado a su manada. «¿Por qué? ¿Por qué traicionar así?» «No es por la manada, Damián», respondió Serena con amarga resignación. «Es por ti. Lycos siempre odió tu posición como heredero. Pero más aún, deseaba ser el beta. Y reclamar a Aurora. Pensó que si tú eras el alfa, él podría estar a tu lado. Cuando vio que tu vínculo con ella se fortalecía, vendió el secreto de su linaje puro a Chiron para desacreditarte. Quería que te vieran débil por perderla. Y si el plan de Chiron funcionaba, se desharía de ambos, dejándole libre el camino al liderazgo». Damián cerró el cuaderno con un golpe seco. «Lo mataré», dijo, y en su voz no había duda, solo sentencia. «No lo harás», replicó Serena, posando una mano firme sobre su brazo. Por primera vez, el contacto no fue profesional, sino humano, conteniendo su impulso animal. «Si lo matas aquí, parecerá venganza personal del exiliado, y tu padre te casará. Necesitamos exponerlo. Para eso, necesitamos más que un cuaderno. Debemos saber qué le prometió Chiron». El tacto de Serena era cálido, y por un instante, Damián olvidó el frío del amanecer. Su lealtad contrastaba dolorosamente con la traición de Lycos y la condena de su padre. Si debía renunciar al amor de Aurora, ¿podría su corazón abrirse a una lealtad como la de Serena? Un sonido seco rompió el silencio del bosque. Damián se transformó parcialmente, sus ojos ámbar brillaron. Serena desenfundó las dagas de caza, lista para atacar. «Fuera, Lycos. Sé que estás ahí», rugió Damián. Lycos emergió entre los árboles, con un arco tenso y una flecha de obsidiana apuntando a Serena. Su rostro, antes arrogante, estaba deformado por el pánico y la rabia. «Serena, traidora, ¿aliarte con el exiliado? Te creía más inteligente», escupió, venenoso. «Devuélveme mi cuaderno, Damián, o tu perra sentirá el filo antes que tú». «Tu perra», repitió Serena con una calma escalofriante. «Es tu única oportunidad de salir vivo. Entrégame a Chiron, y te prometo que el castigo será rápido». «No te tengo miedo», rió Lycos, una risa histérica, rota. «Chiron me prometió poder. Me liberará de las cadenas de tu patético alfa. Me prometió que tú serías mía, Serena, cuando él te despojara de tu forma lobuna». La amenaza de despojarla de su esencia encendió la furia de Serena.
Damián aprovechó su distracción y se abalanzó sobre Lycos, no para matarlo, sino para desarmarlo. La pelea fue breve y brutal. Aunque debilitado por el drenaje de Chiron, Damián usó su táctica superior, esquivó la flecha y embistió, haciéndolo caer entre hojas y tierra. El arco voló por los aires. Lycos, desesperado, intentó transformarse, pero su cuerpo temblaba. No buscaba luchar, sino escapar. Te arrepentirás, Damián. El sanguinario te mostrará el verdadero poder. Y tú, Serena, serás la primera en caer. Gritó mientras huía, deslizándose por una ladera hasta desaparecer entre las rocas. Damián quedó jadeando. Serena aún sostenía sus dagas, temblando ligeramente. ¿Estás bien?, preguntó él, con la preocupación borrando el cansancio. Sí, respondió, guardándolas. Pero Lycos nos dio una pista. Se dirige al ojo del bosque. Es un viejo puesto de vigilancia de la luna carmesí, en la montaña. Nadie lo usa, excepto el guardián. Damián frunció el ceño. El guardián, protector de los antiguos secretos de la manada, era un título olvidado por décadas. ¿Por qué iría allí? Serena se inclinó junto al rastro de Lycos, examinando el terreno. No iría a un lugar sagrado sin motivo. Tal vez busca un mapa, un arma, o una forma de comprender la magia de Chiron. Entre la maleza, descubrió un grabado en el tronco de un viejo roble, un mapa antiguo de los primeros asentamientos de la luna carmesí. Mira, susurró, el ojo del bosque está marcado con el símbolo de una prisión de sangre. Un escalofrío recorrió a Damián. Si el guardián aún existía, la traición de Lycos no era solo por poder. Era por el pasado de toda la manada. Tenemos que ir, dijo, mirando a Serena. Lycos nos llevará hasta Chiron. Y tú eres la única que puede venir conmigo. Soy tu teniente, respondió ella con firmeza. Y la única que no teme tu exilio. Hizo una pausa, su mirada fija en él. Vamos, antes de que Lycos entregue esa ubicación a Chiron. Capítulo 5. El escondite del guardián. La subida al ojo del bosque fue agotadora, un ascenso empinado a través de un terreno casi infranqueable. Damián y Serena avanzaban a velocidad lobuna, transformándose y regresando a su forma humana solo para sortear los acantilados más traicioneros. Compartían el silencio y el esfuerzo, una sincronía nacida de años de patrullaje conjunto, ahora intensificada por la urgencia. La tensión entre ellos era palpable. La mano que Serena había puesto en su brazo, el brillo en sus ojos cuando Lycos la amenazó. Eran destellos de algo que la lealtad profesional no podía explicar. Damián intentaba concentrarse en Aurora, en el sacrificio que estaba por hacer, pero la imagen de Serena, firme, presente, leal, se colaba con fuerza incómoda. Finalmente llegaron. El ojo del bosque no era un puesto de avanzada, sino una grieta en la cima de la montaña, oculta tras una cascada congelada. El aire allí arriba era delgado y mordaz. Lycos estuvo aquí, siseó Serena, señalando rastros de botas y el débil olor a sangre coagulada. Se debió herir al bajar y vino a curarse. O a buscar lo que fuera que estuviera buscando. Damián empujó una losa cubierta de hielo. Debajo, se abría la entrada a una cámara de piedra, tal como indicaba el mapa grabado, un pequeño santuario subterráneo, la antigua prisión de sangre. El lugar estaba desprovisto de artefactos valiosos, los alfas anteriores los habrían saqueado. Pero en una de las paredes, grabadas en la roca, había runas antiguas. Junto a ellas, un atril de hierro oxidado sostenía un tomo encuadernado en cuero. El diario del guardián, murmuró Damián, acercándose. El polvo se alzó al tocarlo, impregnando el aire con el aroma a pergamino viejo. El texto estaba escrito en el dialecto antiguo de los licántropos, difícil de descifrar. Serena, que conocía los registros de la manada, comenzó a leer en voz baja, traduciendo para Damián. Luna creciente del año del dolor. Los ancianos y el alfa actual han cometido el pecado definitivo. Han intentado mejorar la obra de la diosa. El experimento está completo. El niño, la aberración que llamaron Chiron, posee la forma de un licántropo y la magia de un hechicero. Es fuego y hielo, incontrolable. Su propia transformación lo consume y lo vuelve loco. Ha matado a sus creadores. Damián sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Chiron no es un error de otra manada ni un experimento aislado. Nuestra propia gente lo creó. La luna carmesí es responsable de la amenaza. Serena continuó, con la voz apenas firme. Lo hemos encarcelado aquí, en la prisión de sangre.
Solo la sangre pura de los cambiaformas, como la del linaje de la dama Aurora, puede estabilizar su poder sin destruirlo. Tememos que, si escapa, buscará ese linaje para volverse invencible. Si el guardián fracasa y Chiron se libera, solo un sacrificio de vínculo puede romper su conexión con un cambiaformas puro. El vínculo roto es el precio para salvar a la luna. Damián cerró los ojos. Morwen tenía razón. Su padre y los ancianos habían jugado a ser dioses, y en su arrogancia habían liberado al brujo de sangre. Habían mentido a la manada durante generaciones. Y el precio de su secreto era su amor por Aurora. El guardián debió sellarlo con magia rúnica. Con su propia vida, dijo, sintiendo una nueva oleada de traición. Y ahora Lycos busca esta historia para usarla contra mi padre. De repente, Serena gritó. Una flecha, más grande que las de Lycos, se incrustó en la piedra, rozándole la cabeza. Llevaba una nota enrollada, sujeta con hilo de tripa. A cubierto, rugió Damián, transformándose por completo. Su forma lobuna, imponente y protectora, se interpuso entre Serena y el peligro. Con el corazón desbocado, Serena desenrolló la nota con manos temblorosas. Es de Lycos, dijo. Chiron necesita tu rabia, Damián. Necesita que el guardián se rebele. Voy a darle lo que quiere. Lycos había dejado una trampa. No un ataque físico, sino una revelación. Había expuesto la verdad oscura de la luna carmesí para destruir la autoridad de Theron y empujar a Damián hacia la furia que Chiron necesitaba para alimentarse. Tenemos que movernos, exclamó Serena, leyendo la última línea del diario. Lycos se dirige al lugar del ritual. En la última página, un mapa codificado revelaba el sitio del sacrificio con el que el guardián había sellado a Chiron. Damián y Serena, trabajando juntos, lo descifraron. El santuario de la luna. Un claro en las profundidades del bosque del desvelo. El mismo lugar donde Aurora y Damián solían encontrarse en secreto. Es el santuario. Lycos y Chiron planean el ritual allí, donde nuestro vínculo es más fuerte. Quieren profanarlo, dijo Damián, un escalofrío recorriéndole la espalda. Lo que significa que Aurora está allí, replicó Serena. Sin tiempo para transformarse por completo, Damián tomó su mano. A medio cambio, inició el descenso a velocidad vertiginosa. Serena, siseó entre el hombre y la bestia, Lycos quiere que pierda el control. Que Chiron me use, no importa lo que veas. No me dejes caer en la rabia. Mi lealtad es contigo, Damián. Yo seré tu ancla, prometió ella. Sus palabras eran más fuertes que cualquier lazo de sangre. Capítulo 6. El escape a mediados de la transformación. Aurora no sabía cuánto tiempo había pasado. Días, quizás semanas, el único medidor en su prisión era el ritmo constante de su propia agonía. Su celda era una antigua cisterna bajo el faro abandonado, una estructura alta y solitaria cerca de la costa, envuelta perpetuamente en la neblina marina. El aire era salado y frío, pero el verdadero hielo provenía de la cadena de hierro que Chiron le había puesto. No era de plata, pero estaba imbuida con su magia, limitando su capacidad para transformarse y regenerarse. Aurora, la cambiaformas pura, estaba rota. Chiron la visitaba cada día. No para torturarla físicamente, sino para manipular su mente, intentando invadir el espacio mental que ella compartía con Damián. Tu compañero te ha abandonado, Aurora, le había susurrado en su última visita, hacía apenas unas horas. Sentado sobre un bloque de piedra, la observaba con sus ojos verdes brillantes. Tu alfa te ha exiliado. Solo yo te veo, solo yo puedo darte el control total de tu don. Juntos seremos libres de la luna y de su estúpida tiranía. Él no me ha abandonado, replicó ella con voz débil. Pero la duda era un veneno lento. No había sentido el pulso de Damián en su vínculo desde hacía demasiado tiempo. El drenaje mágico de Chiron lo bloqueaba. Sabía por qué la quería. Chiron necesitaba su esencia para estabilizar el poder que lo consumía. Aurora era la llave de su inmortalidad. Y del fin de los licántropos. Hoy, sin embargo, algo era diferente. Chiron había dejado atrás un pequeño frasco con un líquido espeso de color amatista. Aurora reconoció el olor, esencia de vínculo dormido. Si la bebía, su conexión con Damián se apagaría por completo, permitiendo a Chiron iniciar el compañerismo oscuro sin interferencias. Si eso ocurría, su mente sería suya, y el ritual en el santuario podría completarse. El pánico la invadió. Tenía que actuar, ahora. Con una fuerza de voluntad que le quemó las entrañas, Aurora se concentró en su forma lobuna.
No importaba el dolor de la cadena mágica ni la debilidad que la consumía. Tenía que enviar una señal a Damián. Cerró los ojos e inició la transformación. El dolor fue insoportable, los huesos se partían y reformaban, pero la cadena tiraba en dirección contraria. La metamorfosis se detuvo a medio camino. Su cuerpo se convirtió en una fusión grotesca, medio humano, con mechones de pelaje blanco brotando entre la piel desgarrada, garras rompiendo sus uñas. Su boca se alargó en un hocico afilado, aunque su voz seguía humana, sofocada por la agonía. Era la forma que Chiron temía que dominara. Medio transformada, su mente, ahora inundada por la pura esencia de su linaje cambiaformas, adquirió una potencia psíquica que jamás había tenido como humana. Se concentró, no en palabras, sino en una imagen, Damián. Y en un sentimiento, urgencia. Lanzó el pulso mental como un relámpago. No era un mensaje, sino una sensación. Miedo, la imagen del faro, y luego el santuario, el lugar de su amor, ahora el escenario de su inminente destrucción. El esfuerzo fue devastador. La cadena chisporroteó con magia defensiva. El dolor la hizo gritar, un aullido distorsionado que se apagó en su garganta. La transformación se revirtió con violencia. Aurora cayó, de nuevo humana, con la piel desgarrada y parches de pelo blanco arrancado. La cisterna volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Apenas un minuto después, la puerta de hierro en la parte superior se abrió. Lycos se asomó, su rostro sucio y tenso. Había sido enviado por Chiron para vigilarla. «Maldita perra, ¿qué demonios fue eso? ¿Qué hiciste?», gritó bajando las escaleras. Vio el frasco de esencia intacto en el suelo. «Chiron te matará si no bebes esa poción». Lycos se acercó y la sujetó del mentón con rudeza. Sus ojos, cargados de miedo y ambición frustrada, temblaban. «Bébelo», ordenó, forzando el frasco contra sus labios. Aurora se resistió, pero él era más fuerte. El líquido viscoso se deslizó por su garganta, quemándola por dentro. Sintió cómo su mente se nublaba, cómo el eco de Damián, de su amor, se apagaba hasta volverse un susurro lejano. «Ahora eres nuestra, Aurora», rió Lycos, soltándola antes de subir las escaleras. «Chiron estará complacido, y cuando acabe contigo, me dará el poder que prometió. Seré el nuevo Alfa». Lycos se fue, cerrando la puerta. Aurora quedó sola, rodeada por el silencio. La poción actuaba rápido. Ya no sentía miedo, ni dolor. Lo más terrible, ya no sentía a Damián. Pero en lo más profundo de su ser sabía que había ganado un poco de tiempo. Había enviado la señal. Solo quedaba esperar que Damián la hubiera recibido. A kilómetros de distancia, Damián y Serena ya estaban en camino, guiados por el pulso psíquico de Aurora, un faro desesperado en medio de la oscuridad. Capítulo 7. La trampa del amor. La carrera hasta el faro fue una prueba de resistencia. Impulsados por el pulso mental de Aurora, Damián y Serena se movieron con una velocidad ciega, atravesando la densa niebla costera. La presencia de Serena a su lado era lo único que impedía a Damián sucumbir a la desesperación. Ella era un ancla de acero en su mente confusa. Cuando llegaron al pie del faro de piedra, la estructura se alzaba como un monumento a la soledad. El lugar estaba inquietantemente silencioso. «No hay rastro de lobos ni de magia reciente», siseó Damián, volviendo a su forma humana, con el corazón golpeándole el pecho. «El pulso fue real, Damián». «Lo sentí», dijo Serena mientras examinaba el suelo rocoso, sus ojos grises buscando cualquier anomalía. «Pero es viejo, quizás de hace horas. Lycos y Chiron se han movido». Entraron en la cisterna subterránea, el lugar donde Aurora había sido prisionera. El olor a salitre, humedad y el tenue rastro de la magia de Chiron aún eran palpables, pero la celda estaba vacía. En el suelo, junto a los restos de la cadena mágica, Damián encontró un frasco de cristal. «Esencia de vínculo dormido», identificó Serena al oler el residuo. La forzaron a beberlo. Aurora está ahora mentalmente silenciada. Chiron está acelerando el ritual. La rabia de Damián era un incendio que amenazaba con consumirlo. Golpeó la pared de piedra, ignorando el dolor. Lycos y Chiron no solo la habían secuestrado, la estaban despojando lentamente de su identidad. «Nos ha ganado tiempo», dijo Damián con voz áspera. El pulso fue una distracción. Un señuelo para apartarnos del camino. Serena entonces señaló algo. En la base del muro había un pequeño dispositivo metálico, parecido a un ojo óptico, camuflado con roca. «Una trampa, o un mensaje», murmuró ella, acercándose con cautela.
Damián lo reconoció al instante, una grabadora de imágenes de alta magia, tecnología exclusiva de los brujos de sangre. La activó. Una luz azul parpadeó, y una proyección etérea llenó el pequeño espacio. En el centro de la imagen estaba Chiron, de pie, con Aurora inconsciente a sus pies. Sus ojos verdes brillaban con una malicia gélida. Hola, Damián, la voz de Chiron, clara y burlona, resonó en la cisterna. Qué dulce de tu parte venir a buscar a tu amada. Pero, como ves, tu beta ya no está interesada en tus juegos de alfa. Chiron se arrodilló y acarició el cabello blanco de Aurora con una familiaridad asquerosa. Ella es la última de su clase, Damián. Y pronto será mía. Me dará el poder que tu estúpida manada me negó. Me pregunto qué será de ti sin ella. ¿Liderarás con ese corazón roto? La imagen cambió. Un mapa tallado en madera mostraba el símbolo del santuario de la luna, el lugar donde Damián y Aurora solían encontrarse. En el centro, el emblema ardía con fuego mágico. Nos vemos allí, Damián, continuó Chiron. En el lugar donde juraste tu amor. Solo tú puedes detenerme, pero tendrás que pagar el precio completo, quemar tu vínculo de amor para salvar a tu especie. Si no lo haces, activaré el arma con ella, y todos tus lobos se convertirán en simple ganado humano. La proyección se disolvió. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Damián sintió el mundo volverse gris. Había esperado la manipulación, pero Chiron había golpeado en su herida más profunda, el sacrificio del amor. El brujo lo estaba obligando a una elección imposible, a renunciar a su futuro con Aurora. Quiere que te rompas, susurró Serena, acercándose lentamente. No solo te quiere fuera del camino, quiere tu dolor. Quiere que tu desesperación lo alimente. Damián levantó la mirada. Sus ojos ámbar estaban llenos de una mezcla de furia, dolor y una determinación glacial. Sacó el colgante de hueso de luna de su madre y el recipiente de obsidiana. Morwen tenía razón, dijo con voz dura como el hielo. Tengo que hacerlo. No puedo arriesgar a la manada. Mi amor por ella no puede condenarlos a todos. Serena no lo tocó, pero su presencia era un muro de apoyo. Aurora te amaría por ello. Es el sacrificio de un verdadero alfa. El mayor acto de amor. No lo sé, susurró Damián. No sé si podré vivir con eso. Renunciar a ella para siempre. Saber que estará libre, pero no conmigo. Viviremos con ello, replicó Serena. Y juntos lucharemos en la guerra que viene. Puso una mano sobre el cuaderno de Lycos. Lycos va al santuario. Quiere el poder que Chiron le prometió. Pero el guardián dejó una última pista en su diario. Debemos volver. Debemos enfrentar a mi padre y encontrar el último objeto que Chiron necesita. Damián asintió. La traición de Lycos, la manipulación de Chiron y el ultimátum de la supervivencia convergían en el santuario. Antes de partir, Damián se acercó a Serena. Le tomó el rostro, mirándola fijamente. No había amor romántico en el gesto, sino el reconocimiento de una lealtad absoluta y un destino compartido. Si sobrevivo a esto, Serena, y si el precio es el exilio del corazón, necesito saber que no estaré solo. Prométeme que, pase lo que pase, lucharemos juntos. Mi vida es tuya, Damián. Desde hoy, no eres solo mi alfa. Eres mi única manada, respondió Serena con una solemnidad que selló su promesa más allá de cualquier vínculo de luna. Capítulo 8. El fantasma del alfa. La atmósfera en la casa del alfa era de luto anticipado. Damián y Serena irrumpieron en el silencio opresivo. El aire estaba saturado de tristeza, miedo y del olor metálico de la sangre rancia del padre de Damián, el alfa Theron. Los guardias de la luna carmesí se hicieron a un lado para dejar pasar al exiliado. Había burla en algunos ojos, pero en la mayoría solo se veía pánico. El liderazgo de Theron se desmoronaba. Theron yacía en su habitación, en la planta alta, postrado sobre un lecho de pieles. La herida que había sufrido en la batalla contra los proscritos, aparentemente superficial, se había envenenado por el contacto con la tierra maldita del territorio renegado. Serena, con su conocimiento de sanación, había advertido que el final era inminente. Padre, dijo Damián, acercándose. Theron estaba pálido, casi transparente, pero sus ojos, normalmente dominantes, brillaban con una lucidez inusual. Llegas a tiempo, exiliado, musitó el alfa, su voz apenas un suspiro. Padre, Chiron está en el santuario. Lo sabemos. Y Lycos está con él. Necesito. Sé lo que necesitas. Y sé lo que hiciste, lo interrumpió Theron.
Su mirada se dirigió a Serena, y luego al colgante que Damián llevaba en el puño. Morwen te lo dijo. La disolución del vínculo. El sacrificio. Aurora vivirá, pero tu corazón quedará huérfano. Damián no pudo responder. El conocimiento de su padre era una espada afilada. Theron tosió, y un hilo de sangre oscura se deslizó por su barbilla. He sido un alfa orgulloso y ciego. Mentí sobre Chiron, sobre nuestra participación en esa abominación. Y mi orgullo te exilió. Creí que la disciplina salvaría a la manada. Pero el amor es la única disciplina que realmente te mueve, Damián. Hizo una pausa, luchando por respirar. Sé lo que Chiron busca en el santuario, además de Aurora. Quiere el cetro del fundador, un artefacto oculto bajo el altar. Contiene la esencia de la primera transformación de la luna carmesí. Si logra combinarla con la esencia pura de Aurora, anulará nuestro poder. Nos convertirá en simples mortales. ¿Dónde está?, preguntó Damián, la urgencia ardiendo en su voz. Solo el alfa puede revelarlo, y solo el alfa puede portarlo. Por eso ni Lycos ni Chiron pudieron hallarlo. Theron extendió una mano temblorosa y tocó el antebrazo de su hijo. El cetro está sellado con la marca del alfa. Damián, la manada está en guerra, y yo ya soy solo un fantasma. Acepta el peso. En ese instante, Theron utilizó la última chispa de su fuerza. Sus ojos se cerraron, y Damián sintió un pulso de poder atravesarlo. No era dolor, sino una transferencia de energía antigua y fría. El peso del liderazgo de la luna carmesí se ancló en él. Theron, el viejo alfa, exhaló su último aliento. Damián ya no era el exiliado. Era el alfa de la luna carmesí. Serena se arrodilló de inmediato, inclinando la cabeza. Mi alfa, susurró con una lealtad sin fisuras. La sensación era abrumadora. El luto por su padre se mezclaba con la urgencia del mando. Damián se arrodilló frente a ella, devolviéndole la mirada. El cetro está enterrado bajo el tercer escalón del altar del santuario. La marca, la llevarás tú, Serena, dijo al levantarla. No puedo portarlo. Mi fuerza está mermada y mi destino es el sacrificio. Pero la lealtad es un arma que Chiron no puede romper. Serena no cuestionó la orden. Asintió con determinación de hierro. Entonces, un grito ensordecedor resonó afuera, un aullido de guerra, acompañado del olor a humo y miedo. Alfa, ataque de los proscritos. Están atacando el perímetro sur, gritó un guardia. Damián miró por la ventana. La noche sin luna se había quebrado. La guerra había llegado a la luna carmesí, tal como Lycos la había planeado. Lycos ha usado la muerte de mi padre para lanzar el ataque, dijo Damián, su voz resonando con la autoridad del nuevo alfa. Quiere dividirnos, quiere la manada. Se volvió hacia Serena. Toma el mando, beta mía. Reúne a los guerreros leales y defiende a nuestra gente. Yo iré al santuario. Chiron está a punto de completar el ritual. Serena sintió el peso de la responsabilidad, pero no dudó. Sus ojos grises ardieron con fuego. Que la luna me dé fuerza para protegerlos, mi alfa. Volveremos a vernos, victoriosos. Por un breve y último instante, Alfa y Beta se miraron. Ya no había espacio para el romance prohibido, solo para la necesidad pura y brutal del deber. El amor de Damián por Aurora estaba a punto de sacrificarse, la lealtad de Serena se alzaba como un nuevo estandarte en la oscuridad. Damián tomó el recipiente de obsidiana, el colgante y el cuaderno de Lycos. Saltó por la ventana, transformándose a mitad de la caída. El lobo pardo, rojizo de la luna carmesí se lanzó a la noche, no hacia la guerra que ardía a sus espaldas, sino hacia la batalla final en el santuario. Capítulo 9. La convocatoria de la guerra. La noche, ya sin luna, se desgarró con los aullidos. Serena se encontraba en el centro del caos, su forma lobuna, grisácea y musculosa, con los ojos de un brillo helado. La muerte del Alpha Theron, anunciada rápidamente, había sumido a la luna carmesí en el pánico, pero la inmediata asunción del liderazgo por Damián, y su propia toma de mando como Beta, inyectaron disciplina en medio de la desesperación. A los puestos, ahora. Guerreros al frente, ancianos y cachorros al refugio central. Su voz era potente y clara, cortando los gritos y el rugido de las transformaciones. El ataque de los proscritos era una oleada de rabia sin ley. Lobos harapientos, con pelajes sucios y ojos inyectados en sangre, se lanzaban contra el perímetro sur. No buscaban territorio, buscaban derramamiento de sangre, tal como Lycos lo había prometido a Chiron. Serena luchaba con una ferocidad calculada.
Su estilo no era el poder bruto de Damián, sino la velocidad y precisión de un bisturí. Esquivaba mordiscos, atacaba puntos débiles, debilitando a los proscritos para que la guardia leal pudiera terminar el trabajo. El exiliado ya no es nuestro problema. Damián es el alfa ahora. Demuéstrale tu lealtad, Serena, se repetía mentalmente. Su corazón estaba dividido entre la batalla y la misión de Damián en el santuario. Mientras tanto, Damián corría. Convertido en el lobo pardo, rojizo, era una ráfaga de velocidad y furia a través del bosque del desvelo, dirigiéndose al antiguo claro donde había compartido sus secretos y su amor con Aurora. Llevaba consigo el colgante de su madre y el recipiente de obsidiana. El peso del sacrificio era más duro que el de su nuevo alfa. Su mente, liberada de la culpa del exilio, ahora lidiaba con el dolor del vínculo. Sentía el pulso de Aurora, apenas un eco silenciado por la poción de Chiron, pero sabía que era lo último que le quedaba antes de destruirlo. Chiron, el brujo de sangre, no era sutil. A medida que Damián se acercaba al santuario, el bosque comenzó a retorcerse. La primera trampa fue una ilusión, el grito de Aurora, claro y cercano, llamando su nombre. Damián, me duele. El lobo dudó, a punto de desviarse. Si fuera real, si la estuvieran torturando. No, forzó la forma humana lo suficiente para gritar. Aurora no es débil, ella no gritaría. Sabía que era una trampa mental, alimentada por su dolor. Siguió corriendo, aferrándose a la certeza de que aquel grito era falso. La segunda trampa fue física y brutal. El suelo se abrió en una zanja, y Damián cayó en una red de alambre de púas impregnada de esencia de plata. No era letal en pequeñas dosis, pero ardía como ácido. El dolor fue tan intenso que se vio obligado a transformarse por completo para sanar. El lobo aulló, no por rabia, sino por la agonía. En su forma lobuna, su mente se volvió más simple, más enfocada en sobrevivir. Logró desgarrar la red, dejando tras de sí trozos de pelaje quemado. El mensaje era claro, Chiron sabía que vendría. De vuelta en el perímetro de la luna carmesí, Serena combatía cuerpo a cuerpo con un proscrito que olía a licos. Lo inmovilizó con un gruñido bajo. ¿Dónde está tu líder? En el santuario, preparándose para ser alfa, y la tuya, perra, morirá como un perro. El proscrito logró liberarse parcialmente, pero Serena fue más rápida. Con un movimiento seco, le rompió el cuello. La palabra alfa resonó en su mente. Licos no solo ansiaba poder, se veía a sí mismo como el reemplazo de Damián, creyendo que la muerte del alfa Theron y el exilio de su heredero le abrirían el trono. Serena sabía que no podían ceder. Cada minuto que mantenían a los proscritos ocupados era un minuto de vida para Damián en el santuario. Pero la línea de defensa se agotaba. Vio al capitán de la guardia caer, y el pánico comenzó a extenderse. En el bosque, Damián finalmente alcanzó la periferia del santuario de la luna. El claro era visible a través de los árboles. Y allí, esperándolo, estaba Licos. Sentado sobre una roca, fumaba perezosamente un cigarrillo robado. A su lado, yacía el cuerpo del guardián, protector del cetro, brutalmente asesinado. Licos había llegado antes, había tomado lo que quería, y aguardaba su premio final. Llegaste, exiliado, sonrió con arrogancia. Pensé que tu perra te había atrapado en el perímetro. Damián regresó a su forma humana, sin apartar los ojos de él. Ella es la beta de la luna carmesí. Y tú, un traidor patético. No por mucho tiempo, replicó Licos, levantándose. Chiron me dará poder, me dará lo que tú nunca apreciaste, el trono y la libertad. Aurora es la llave del poder, y tú, Damián, eres solo el cordero del sacrificio. ¿Viniste a quemar el recuerdo de tu amor? ¡Qué conveniente! Capítulo 10, el último viaje. El aire en el claro del santuario era denso, cargado con el olor a tierra, a sangre fresca del guardián y el aroma ácido de la ambición frustrada de Licos. Damián y Licos se enfrentaron, dos sombras en el crepúsculo. Tu padre está muerto, Damián. La luna carmesí está en llamas. Y Aurora es un capullo para el poder de Chiron. ¿Qué te queda? Se mofó Licos, desenfundando el cuchillo ensangrentado. Me queda el deber, replicó Damián, sintiendo cómo el peso de su nuevo título de alfa le daba una frialdad y una claridad que nunca había conocido. La lucha fue un torbellino de carne y furia. Licos, aunque no era rival en fuerza pura, peleaba con la rabia de años de celos acumulados. Su objetivo era la garganta, la herida mortal.
Damián, aún en forma humana, se movía con precisión entrenada, esquivando y buscando el golpe desarmador. Tú lo tenías todo, el título, la manada, a Aurora. Y la tiraste por la ventana por tu estúpida moral, rugió Lycos, atacando. Damián apenas alcanzó a interponer el antebrazo. El cuchillo le abrió la piel y la herida ardió. Yo la salvé de gente como tú, siseó Damián, dejando que la rabia alimentara su velocidad. La rabia era el veneno que Chiron quería que desatara. Si Damián se entregaba a su lobo, su fuerza aumentaría, pero perdería el control mental, y el brujo de sangre lo usaría como fuente de energía. Tenía que pelear como hombre. En un movimiento desesperado, Damián recurrió a su única ventaja, el cetro del fundador. Aunque el cetro reposaba bajo el altar, el conocimiento de su ubicación, sellado con la marca del alfa, ahora le pertenecía. De pronto, Lycos se detuvo. Un dolor invisible y agudo le atravesó el torso. Se arrodilló, jadeando. ¿Qué es esto? ¿Magia? Balbuceó. Es la ley de la manada, traidor, dijo Damián, consciente de que la autoridad del alfa, incluso sin el cetro en mano, podía invocar los antiguos sellos de protección del santuario. Lycos recuperó el aliento y soltó una risa seca, horrible. Te debilita, Damián. La autoridad te consume. Pero mira lo que traigo para tu preciosa beta, Serena. Sacó de su bolsillo un fragmento de pergamino ensangrentado. Es un mapa. El perímetro sur está desprotegido. La entregué a los proscritos. Mientras tú juegas a ser un héroe aquí, tu beta muere por tu culpa. El golpe fue más profundo que cualquier cuchillo. Damián sintió un frío paralizante. Serena, su ancla, su aliada, la única que creía en él. Lycos aprovechó la duda. Se lanzó con un aullido de victoria e incrustó el cuchillo en el hombro de Damián. La hoja golpeó el hueso. El dolor fue la traición final. Damián sintió cómo su fuerza se drenaba. Cayó de rodillas, al borde de la inconsciencia. Lycos se cernió sobre él, los ojos brillando de triunfo. Ahora te entregaré a Chiron. Y Aurora será mi llave hacia el poder. Levantó el cuchillo para el golpe final. Pero la visión de Damián se aclaró. No podía morir allí. No podía permitir que la lealtad de Serena fuera en vano ni que el sacrificio por Aurora se perdiera. Concentró toda la fuerza de su nueva marca de alfa. No para atacar, sino para proyectar miedo, un instinto primario que resonó en el lobo de Lycos, recordándole su propia fragilidad. Lycos dudó. Ese instante bastó. Damián, con un rugido que hizo temblar las hojas, se transformó a medias, el cuerpo retorcido en una agonía de huesos rotos y regeneración forzada. Usó la fuerza del lobo y la precisión del hombre. No lo mató, simplemente le rompió las piernas de una patada lobuna, inmovilizándolo. Lycos se desplomó, gritando, su cuchillo cayendo al polvo. Damián volvió a su forma humana, temblando por el esfuerzo, y recogió el colgante de su madre. La batalla había terminado, pero no la guerra. Se acercó al altar del santuario. Lycos, incapaz de moverse, lo miraba con una mezcla de odio y pánico. Lycos, la traición terminó, dijo Damián. Chiron no te dará poder. Te usará y te matará. Fuiste un peón, y ahora eres un traidor patético. No esperó respuesta. No había tiempo. Bajo el altar de piedra, donde él y Aurora habían compartido sus primeros besos, excavó con su cuchillo hasta encontrar el tercer escalón. Sacó el recipiente de obsidiana. El dolor del hombro era intenso, la sangre goteaba. Pero el dolor más profundo era el del vínculo. Aurora, perdóname, susurró, sacando el colgante de hueso de luna de su madre. Era la hora del sacrificio. El acto de quemar el colgante, el último recuerdo de su madre y la llave para destruir su amor, marcaba el inicio del clímax. El humo se elevó en el aire silencioso. El vínculo comenzaba a romperse. La tensión era insoportable. Pero justo cuando la primera gota de su sangre estaba a punto de caer en el recipiente de obsidiana, una voz siseante e irónica resonó en el claro. ¡Qué conmovedor! Amor y pérdida. Pero lamento decirte, Damián, que llegaste tarde. Chiron, el brujo de sangre, emergió de entre las sombras de los árboles. Vestía ropas rituales oscuras, y no venía solo. Llevaba a Aurora, completamente inmóvil, en sus brazos. Capítulo 11, el sacrificio. Chiron estaba de pie junto al altar, sosteniendo el cetro del fundador. La madera antigua del cetro brillaba con una luz enfermiza y pulsante. Lycos gimoteaba en el suelo, ignorado.
Y Aurora, vestida con una túnica ceremonial, permanecía de rodillas, pura e inmóvil. No es tarde, brujo, dijo Damián, ignorando el dolor punzante en su hombro. Levantó el recipiente de obsidiana. Solo soy el final de tu plan. ¡Qué optimista!, sonrió Chiron, un gesto de burla pura. El cetro resonaba en su mano. Lycos fue muy útil. Me reveló la ubicación de tu preciado bastón antes de que tu viejo padre tuviera tiempo de hacerlo. Ahora tengo la llave de tu especie y el catalizador puro. El ritual está a punto de completarse, Damián. ¿Qué vas a hacer? ¿Quemarme con ese colgante de hueso de perro? Damián sintió la última gota de duda. Si completaba el ritual, salvaría a Aurora, pero la perdería para siempre. Y el poder de Chiron seguiría activo con el cetro. Si no lo hacía, ambos caerían. Cerró los ojos. Vio el rostro de Aurora, su risa a la luz de la luna, el verde puro de sus ojos. Luego vio el de Serena, la determinación inquebrantable de su beta luchando por la manada. Su sacrificio ya no era solo por Aurora. Era por el futuro que Serena estaba defendiendo en ese momento. Con resolución helada, Damián colocó el colgante de su madre sobre el altar y, usando una pequeña yesca, le prendió fuego. El hueso de luna no se quemó, se disolvió en un humo blanco y aromático que ascendió hacia el cielo nocturno. Recogió la ceniza en el recipiente de obsidiana y, sin dudar, se cortó la palma de la mano. No, gritó Chiron, sintiendo el poder del ritual. La sangre de Damián goteó sobre la ceniza del colgante, uniendo el sacrificio de su madre con el suyo propio. Al caer la última gota, una onda de choque invisible, pura energía licántropa concentrada, se expandió desde el recipiente. El efecto fue inmediato y devastador. Chiron gritó, un sonido agudo y estridente. La energía pura del ritual de vínculo disuelto golpeó la cadena mágica de Aurora. El hierro se deshizo en polvo, y el hechizo de control del brujo se desvaneció. Más aún, Chiron sintió una agonía física. La disolución del vínculo no lo dañó directamente, pero la esencia pura de Aurora, al liberarse, se le escapó de las manos. Su fuente de estabilidad se había ido. Maldito seas, rompiste el vínculo, la has perdido para siempre. Rugió Chiron, el rostro contraído por el dolor. Su cuerpo empezó a temblar, el poder inestable del brujo luchando por contenerse. Aurora despertó, sus ojos se abrieron, mirando a Damián con una mezcla de confusión, dolor y la ausencia aterradora de la conexión que antes los unía. Estaba viva, pero el vínculo había desaparecido. Damián, susurró, la pérdida grabada en su voz. Estás a salvo, Aurora, respondió él, sintiendo el desgarro de su alma. El dolor físico de la herida en su hombro no era nada comparado con el vacío donde antes habitaba su vínculo. Chiron se recuperó de la conmoción, la rabia sustituyó al dolor. Apretó el cetro del fundador. Has ganado una batalla sentimental, Alfa. Pero me has dado la rabia que necesito, escupió. El ritual no era solo sobre el vínculo. Era sobre el poder. Y ahora, con esta rabia incontrolada, te haré presenciar cómo elimino a tu beta y a tu manada. El cetro brilló con una luz verde bilis. Prepárate para ser despojado, Alfa. Serás humano, débil, y verás el fin de tu especie. Chiron disparó un rayo concentrado de energía a través del cetro, apuntando directamente a Damián. Era la magia definitiva, el poder de anular la transformación. Damián no dudó, corrió, interponiéndose entre el cetro y Aurora, sabiendo que si se convertía en humano, no podría proteger a nadie. Pero el cetro no lo golpeó. La energía verde se desvió, dispersándose inofensivamente en el bosque. Chiron lo miró con incredulidad. Imposible, ¿por qué no funciona? Damián comprendió. Theron se lo había dicho, el cetro del fundador estaba sellado con la marca del alfa. No funciona, Chiron, dijo, con voz de triunfo amargo. Soy el nuevo alfa de la luna carmesí. La marca está en mí. El cetro te obedece, pero no puede atacar a su amo. Chiron, con el poder inestable a punto de estallar, lanzó el cetro con rabia y se abalanzó sobre Damián con una velocidad aterradora, impulsado por magia y furia. Te mataré como hombre, Damián. Y luego usaré tu cadáver para alimentar mi poder. La batalla final comenzó, una confrontación cuerpo a cuerpo entre el alfa que había sacrificado su amor y el brujo que había sacrificado su alma. Lycos, aún en el suelo, observaba el duelo entre la traición y la justicia. Capítulo 12, el duelo del alfa.
Chiron se abalanzó sobre Damián, no con la fuerza de un lobo, sino con la velocidad desquiciada de una magia inestable. La energía del brujo de sangre, liberada tras la disolución del vínculo puro de Aurora, ardía a su alrededor como un aura verde y venenosa. Damián, herido y exhausto, se transformó solo a medias. No podía permitirse la transformación completa, la rabia de su forma lobuna alimentaría el poder de Chiron. La batalla fue un baile brutal, el brujo lanzaba ráfagas de magia oscura, y Damián las esquivaba con la fuerza y agilidad de su cuerpo licántropo a medio regenerar. Chiron era rápido, pero Damián era el alfa. En medio de un ataque, invocó la autoridad que recién había heredado. Por la sangre de luna carmesí, te condeno, Chiron. Rugió, proyectando la marca del alfa con su voz. El grito del brujo retumbó en el santuario. La magia ancestral del lugar se volvió contra él, recordándole que su presencia era una profanación. Aprovechando la distracción, Aurora se alzó. Libre del control de Chiron y con su esencia intacta, se puso de pie. Su cabello blanco se agitó con un resplandor etéreo. No tenía armas, pero sí poder. Aurora se transformó, no en el lobo blanco completo, sino en una figura luminosa, fluctuante. Una onda silenciosa de energía pura se expandió desde ella, estable y serena, el opuesto perfecto a la rabia caótica de Chiron. No era un ataque, sino un ancla que lo obligaba a consumir su propio poder para resistirla. Maldita seas, te arrancaré tu pureza, vociferó Chiron, desviando su atención de Damián para lanzar una cadena de hechizos contra Aurora. Esa fracción de segundo bastó. Damián se lanzó con toda su fuerza, transformándose en el último instante. Lo embistió con una ferocidad contenida y le rompió el brazo con un chasquido seco. El brujo chilló, y la magia verde se disipó en el aire. La batalla parecía decidida, pero Chiron, en un último acto de locura, rodó hasta alcanzar el cetro del fundador. Lo alzó, cargado de energía oscura y del poder de Aurora. Te llevaré conmigo, Alfa. Rugió. Antes de que pudiera desatar el hechizo, una flecha de obsidiana silbó en el aire y se clavó en su pierna. Licos, gritó Chiron, mirando con incredulidad al traidor que yacía en el suelo. Licos, pálido y con las piernas rotas, esbozó una sonrisa desquiciada. No me das poder, Chiron. No tienes derecho. El traidor soy yo, y no dejaré que ganes. El dolor desvió el hechizo. Damián aprovechó el instante y se abalanzó con furia final, hundiendo sus garras en el pecho del brujo. Chiron se desplomó, no sangró, su cuerpo se desintegró, consumido por su propia energía inestable. Solo quedó el cetro del fundador, silencioso al caer. La batalla había terminado. Damián, exhausto, regresó a su forma humana. Licos se desmayó con la flecha aún clavada en la pierna. Aurora, libre al fin, se acercó a Damián. Lo hiciste, susurró. Lo hicimos, respondió él. La miró, buscando la conexión que ya no existía. El vínculo estaba muerto. Solo quedaban respeto, gratitud. Y una distancia dolorosa. Entonces el bosque se agitó, no por magia, sino por movimiento. Serena irrumpió en el claro, cubierta de tierra y sangre. Su hombro dislocado y su ropa rasgada hablaban de una lucha feroz, pero detrás de ella venía su guardia, exhausta y victoriosa. Mi alfa, el perímetro, lo contuvimos, jadeo. El corazón de Damián se contrajo entre la culpa y el alivio. Ella no había muerto, había luchado, y había vencido. Se acercó a ella, dejando atrás a Aurora y a Licos. Serena era real, Serena era quien se había quedado. Serena, susurró, sosteniéndola, estás herida. La victoria es nuestra, mi alfa. Tú lo hiciste. Sus miradas se encontraron. En sus ojos grises, Damián vio algo nuevo, no el eco de un destino impuesto, sino el nacimiento de un sentimiento que había crecido entre la lealtad y la lucha compartida. Tú lo hiciste, respondió él. Ya no hablaba el alfa, sino el hombre. Serena, exhausta, se desplomó, pero no cayó al suelo. Damián la sostuvo entre sus brazos. Sintió su cuerpo temblar, cálido y vivo, y por un instante, el dolor del sacrificio se alivió con esa cercanía. Aurora observó en silencio. Ya no sentía el tirón del destino, pero vio cómo, en medio de la ruina, nacía un nuevo vínculo, uno forjado en la lealtad, el sacrificio y la esperanza. Capítulo 13. La verdad de la llama. El santuario se había convertido en una enfermería improvisada.
Los guardias leales, agotados pero victoriosos, atendían a los heridos y vigilaban a Lycos, inmovilizado y con las piernas atadas. Aurora, ilesa pero exhausta, ayudaba en silencio. En el centro, Damián sostenía a Serena, cuyo hombro dislocado y las contusiones profundas eran testimonio de su brutal defensa de la manada. Serena despertó. Su primer movimiento fue buscar el rostro de Damián. La manada. ¿Estás segura? Musitó. Segura. Lo contuviste, Beta. Ganaste la guerra por nosotros, respondió él, sosteniéndola con una mezcla de gratitud y algo más profundo. Aurora se acercó con una tela empapada para limpiar las heridas de Serena. La atmósfera entre los tres era densa, una colisión silenciosa de destinos. Gracias, Aurora, por el ancla, dijo Damián, refiriéndose a su acto durante la batalla. Aurora asintió. Sus ojos verdes se encontraron con los de él, y en ese vacío donde antes existía el vínculo, solo quedaba una dolorosa aceptación. El ancla, y el sacrificio, susurró. El vínculo se ha ido, Damián. Lo rompiste, te sentí, la decisión, el dolor. Lo hiciste para salvarme, para salvar a todos. Era el único camino, respondió él, sintiendo la punzada del sacrificio. Aurora negó suavemente con la cabeza, con una nobleza serena. No me arrepiento. Yo habría hecho lo mismo por ti. El amor destinado es hermoso, pero el amor elegido es más fuerte. Me salvaste la vida. Ahora, vive la tuya. Miró a Serena, que observaba en silencio. Serena no era la pureza etérea, sino la fuerza terrenal. Serena luchó en el frente, Damián. Te sostuvo cuando tu padre te exilió. Ella te es leal, no por destino ni vínculo, sino por elección. Ella es el ancla que necesitas ahora, no yo, dijo Aurora con una leve reverencia. Tú eres el alfa, ella es tu beta, Fori en el futuro que esta manada merece. Aurora se alejó, dejando atrás la sombra del pasado. El amor sacrificado dio paso al porvenir. Damián miró a Serena. Lo que había sentido por Aurora fue un regalo de la luna, una pasión juvenil. Lo que ahora sentía por Serena era algo forjado en la lealtad y el respeto, un amor nacido de la guerra y la supervivencia. Serena, dijo con voz firme, mi beta, mi teniente. Mi única manada. Aurora nos ha liberado a ambos. No tengo el vínculo, pero tengo la elección. Y te elijo a ti. Serena no sonrió, pero sus ojos se abrieron con una emoción pura y desinhibida. Mi alfa, susurró, mi única elección siempre fuiste tú. No por el título, sino por la decencia en tu corazón. Damián se inclinó y la besó. No fue un beso de destino ni de pasión desenfrenada, sino de promesa. El primer beso de su nueva historia, un acto de fe sellado en el lugar de su mayor sacrificio. El peso del liderazgo, el luto por su padre y la guerra ganada aún pesaban sobre él, pero esta vez no estaba solo. Los guardias se acercaron con noticias sombrías, pero también con esperanza. Alfa Damián, dijo uno de los capitanes, inclinando la cabeza, el funeral del Alfa Theron está listo. Y Lycos espera juicio. La manada aguarda tu palabra. Damián miró a Serena, apoyada en él, con la calma regresando a su rostro. El amor había nacido, pero el deber los llamaba. La justicia será rápida, declaró. La manada debe sanar, y el cetro del fundador regresará a donde pertenece. Capítulo 14. El juicio de sangre. El aire del santuario, purificado por el sacrificio de Damián, estaba cargado de dolor y promesa. El brujo Chiron era ahora ceniza, y aunque el peligro había pasado, la manada seguía rota. Damián, con Serena apoyada en él, su hombro sanando lentamente gracias a la magia alfa, se levantó junto al altar. A sus pies, el cetro del fundador reposaba en silencio, un recordatorio del poder que no debía volver a usarse a la ligera. La primera tarea del nuevo alfa sería también la más difícil, el juicio de Lycos. Lycos fue arrastrado hasta el claro. Su rostro era un mapa de locura y traición, la flecha de obsidiana había sido retirada de su pierna, pero no del alma. Su mirada se desvió de Damián a Aurora, y luego a Serena, con una mezcla de envidia y remordimiento. Lycos de la luna carmesí, comenzó Damián, su voz grave resonando por primera vez con la marca del alfa en un acto de justicia. Traicionaste a tu alfa, entregaste los secretos de la manada a un brujo de sangre, y con tu codicia condenaste a muerte al Alfa Theron. La manada, reunida en el perímetro, gruñó con sed de sangre. Esperaban la pena máxima, la muerte de sangre, la anulación total de su existencia licántropa. Lycos balbuceó.
Solo quería poder, Damián. Poder para ser el que mi padre nunca fue. Yo te ayudé al final, ¿no? Desvié el hechizo de Chiron. Serena apretó la mano de Damián, recordándole que la compasión debía equilibrar la justicia. Damián levantó la mano para silenciar a la manada. Es cierto, al final, tu envidia se volvió contra el enemigo común. No te condeno a la muerte de sangre, porque la manada necesita sanar, no más violencia. Los ancianos fruncieron el ceño, pero la voz de Damián, investida con la marca, era inquebrantable. Por tu traición, el castigo es el exilio perpetuo. Tomó el cetro del fundador y lo apuntó hacia Licos. Licos de la luna carmesí, por mi autoridad como alfa, rompo tu vínculo con esta manada. Ya no eres uno de nosotros. Serás un fantasma, condenado a vagar solo, sin manada, sin luna que te reconozca. No usó magia, sino la pura fuerza de su marca. Licos se encogió, gritando, desgarrado por la agonía de la soledad eterna. Su forma licántropa se disipó y su alma quedó desligada de la manada. Cuando el ritual terminó, fue arrastrado por los guardias, un paria condenado. El veredicto fue un acto de misericordia y justicia, un sello de que el nuevo alfa gobernaría con algo más que fuerza. La manada, tras un silencio respetuoso, aceptó el juicio. El sol se alzó, y con él, el funeral del alfa Theron. La ceremonia, sobria y dolorosa, tuvo lugar junto al altar. Damián habló no del padre ausente que fue Theron, sino del alfa valiente que murió protegiendo el cetro. Cuando las cenizas se dispersaron al viento, la manada juró lealtad a Damián. Larga vida al alfa Damián. Retumbó el grito. Entonces, Damián tomó la mano de Serena y la llevó al centro del claro. Aurora observaba, serena, desde la distancia. Manada de la luna carmesí, proclamó Damián, mirando a cada lobo. Mi padre se ha ido, y con él, la era de la sangre pura. Rompí el vínculo destinado para salvar a la cambiaformas Aurora y liberarla. Mi corazón es libre, y mi elección es clara. Serena apretó su mano, sus ojos grises brillando con la luz del amanecer. En ese instante, su unión era más fuerte que cualquier destino, basada en respeto, liderazgo y supervivencia. Serena, dijo Damián, su voz vibrando con emoción. Mi beta, mi compañera en la batalla y en el mando. No es la luna quien nos une, sino la lealtad y la elección. Tomó sus manos y, ante toda la manada, realizó el antiguo rito del vínculo de liderazgo, reconociéndola no solo como su beta, sino como su luna, su compañera de vida y de gobierno. El rugido de aceptación fue ensordecedor, un clamor de esperanza y renovación. Damián y Serena, tomados de la mano, con el cetro a sus pies y Aurora como testigo silenciosa del sacrificio, eran ahora el nuevo corazón de la luna carmesí. Capítulo 15. El nuevo vínculo. 2 años después, la luna carmesí no era solo una manada, era un santuario de paz. El santuario de la luna había sido reconstruido, ya no como un lugar de sacrificio, sino como un monumento a la elección. Los árboles caídos durante la batalla habían sido reemplazados, y el aire olía a pino, tierra fértil y a la esperanza inquebrantable que Damián, su alfa, y Serena, su luna, habían traído. La manada había florecido bajo su liderazgo. Damián gobernaba con la fuerza de un guerrero y la sabiduría de un líder. Serena, su beta y compañera elegida, era la personificación de la disciplina y el cariño, el corazón que Damián necesitaba. El cetro del fundador fue enterrado bajo el altar, sellado con un juramento. Nunca más se buscaría la magia por encima de la lealtad. La noche era perfecta. La luna, llena y plateada, brillaba sobre el claro. Era la noche del ritual del vínculo elegido, la formalización de la unión entre Damián y Serena, el reconocimiento de que el amor más fuerte nace de la voluntad, no del destino. Damián, vestido con la piel ceremonial del alfa, esperaba junto al altar. Su corazón, sanado del sacrificio por Aurora, latía ahora con la certeza absoluta de su elección. Serena apareció al borde del claro. Llevaba una túnica blanca ceremonial y una sencilla corona de flores silvestres. Su belleza era austera, poderosa, pero sus ojos grises, fijos en Damián, brillaban con un amor inmenso. No era la luna de la profecía, sino la luna del presente. Aurora se hallaba entre los ancianos, con una sonrisa genuina. Había elegido su propio destino, convertirse en viajera, embajadora de paz entre manadas, libre de la carga de su linaje puro. Su adiós a Damián había sido tierno, la amistad pura había reemplazado el antiguo vínculo.
Manada de la luna carmesí, comenzó Damián, con una voz llena de aquella felicidad que la guerra nunca pudo robarle. Hace 2 años nos enfrentamos a la traición, al sacrificio y a la pérdida. Pero en la oscuridad, hallamos una verdad más profunda. El destino nos dio el amor, pero la lealtad nos dio la elección. Serena avanzó y se detuvo frente a él. Yo te elijo, Damián. Por la sangre, por la batalla, por la lealtad que me mostraste cuando eras un exiliado. Seré tu compañera, no por el destino, sino por la voluntad. Damián tomó sus manos. El ritual no requería sangre ni magia, solo un juramento de almas. Serena, eres mi ancla, mi fuerza y mi paz. Por la luna, por la sangre y por esta manada, tomo tu alma como mía. Juntos construiremos el futuro de la luna carmesí. Se besaron. Fue un beso profundo y total, que selló su unión. La manada aulló de alegría, no un aullido de guerra, sino de celebración. 10 años después. El sol de la tarde bañaba la casa del Alfa, ahora ampliada y llena de vida. El sonido de risas y juegos llenaba los pasillos. Damián, con algunas hebras plateadas en el cabello, estaba sentado en su escritorio, terminando un tratado de paz con la manada del Este. Sentía la plenitud de un alfa que había superado la adversidad y encontrado la felicidad. La puerta se abrió, y entró Serena. Aún irradiaba la fuerza de su juventud, aunque sus ojos eran más suaves. Se sentó en el brazo de la silla de Damián, y él la besó en la frente. Tratado listo, susurró él. Perfecto, la cena está servida, y la pequeña Lira tiene un mensaje urgente de la Beta, dijo Serena, sonriendo. En ese instante, la puerta se abrió de golpe, y entraron 2 niños. Lira, de 7 años, pelirroja y con los ojos grises de su madre, era una ráfaga de energía. Detrás de ella, con más cautela, venía Thoran, de 9 años, con el cabello pardo de su padre y una autoridad natural que ya se asomaba en su porte. Papi, mami, la Beta dice que si no salimos ahora, nos va a comer a todos, anunció Lira con seriedad cómica. Thoran le dio un codazo. Lira, la Beta solo dijo que nos bañáramos y fuéramos a cenar, no que nos comería, corrigió, con el tono de un futuro líder. Cariño, tu Beta solo bromea. Pero es la hora, dijo Serena, besando la cabeza de Lira. Damián levantó a Thoran en brazos, sintiendo el peso saludable de su hijo, el heredero de una manada en paz. Thoran, ¿has visto a Aurora últimamente? Preguntó, recordando a su vieja compañera, que a veces visitaba la manada. Sí, papá, dijo que se va al sur, a un concilio. Pero nos dejó un regalo, un cuento de hadas sobre un lobo que tuvo que quemar su vínculo para salvar el mundo. Damián sonrió. Aurora había encontrado la paz en su libertad. Esa noche, durante la cena, con sus hijos riendo y el murmullo tranquilo de la manada afuera, Damián miró a Serena. Se tomaron de la mano, no necesitaron palabras. Había sacrificado el amor del destino para salvar a su gente. Pero a cambio, había ganado un amor verdadero, forjado en la adversidad y elegido libremente. La luna carmesí era fuerte, pacífica y estaba llena de una felicidad ganada con esfuerzo. Damián abrazó a Serena, a sus hijos y al futuro prometido. El exiliado era ahora el alfa. El sacrificio había dado paso al romance más dulce y duradero. Fin.